Bien, esto es entonces la escatología individual ahora. Anteriormente estuvimos viendo una introducción a la escatología y ahora nos vamos con la escatología individual. Tiene que ver esta con relación a la muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? La definición de lo que es la muerte es la separación del cuerpo del alma y la introducción del hombre al mundo invisible de los espíritus. Separación es la idea de la muerte, entonces, separación del alma. Cuando el alma sale del cuerpo, se produce la muerte física. Cuando la vida sale del alma, que es Dios, se produce la muerte espiritual. La muerte, sin embargo, no es una cesación de la existencia, puesto que la existencia continúa. El yo, el individuo, el alma, es decir, el alma, con todas sus facultades del intelecto, emoción, voluntad, permanece después de la muerte del cuerpo físico. No cesa la existencia, continúa conscientemente. En el relato bíblico de la creación, en el libro de Génesis, aparece la muerte del hombre como una posibilidad, no como una inevitable final de la vida física, sino como una posibilidad. Cuando el ser humano creado a la imagen de Dios cae en pecado, quedó degradado a nivel de los brutos, dicen los comentaristas, los teólogos. Hay una pregunta: ¿creó Dios al hombre con un cuerpo inmortal? Con respecto a esa pregunta, ¿habrá Dios creado a ser humano con un cuerpo inmortal? Al parecer, con la posibilidad o potencialmente para vivir permanentemente. Potencialmente. Si Adán y Eva hubiesen vencido la tentación en el huerto del Edén, hubiesen pasado del estado de inocencia a la santidad y hubiesen tenido derecho a comer del fruto del árbol de la vida, que es en realidad un símbolo de la vida misma como consecuencia de la obediencia. Por obedecer hubiesen pasado al estado de la santidad. Hubiesen ido con el ¿Podríamos repetir Señor. eso, profe? ¿Cuál? ¿Qué parte, hermano Boris? No, eso que acaba de decir con lo de Adán y Eva. O Ah, sea, si, se hubiesen pasado la prueba. si ellos hubiesen vencido la prueba, la tentación, no hubiesen caído en la tentación, hubiesen pasado del estado de la inocencia a la santidad. Y no hubiese sido necesario experimentar la muerte y después la glorificación para irse con Dios, puesto que pudieron haberse ido del mismo modo como ocurrió con Enoc y como ocurrió con el profeta Elías. Hubiesen sido glorificados, transformados, o en términos comunes, como nosotros lo entendemos, los evangélicos, habrían sido arrebatados sin necesidad de haber experimentado la muerte. Todos los humanos hubiesen ido a la presencia del Señor de ese modo, en estado de glorificación. Potencialmente, con un cuerpo inmortal, potencialmente, hubiesen tenido derecho a comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero como no vencieron la tentación y la prueba, entonces fueron impedidos de comer y acceder al fruto del árbol de la vida, vivir para siempre. La muerte del cuerpo no es un salto de la existencia a la inexistencia. La muerte es la retribución a la rebeldía humana. Eso es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La consecuencia de la muerte para el inconverso es una maldición, no un castigo, y es un enemigo, algo que le causa terror y espanto y del cual no le gusta mucho hablar. Y es de mal gusto hablar acerca de la muerte cuando hay reuniones familiares o de amistades. Es algo desagradable hablar acerca de la muerte. Para el incrédulo, para el creyente ya no es una maldición. Fue, pero ya no es una maldición. Y los creyentes han sido, de hecho, liberados del temor a la muerte. Hay otras nociones con respecto a la muerte que son erradas, como por ejemplo, una de estas nociones es el sueño del alma.
nosotros indicamos que con la muerte no es una cesación de la existencia, puesto que las personas continúan existiendo, sintiendo, estando conscientemente. ¿Cómo concluimos de que la persona está consciente en el momento de la muerte? Porque uno de ellos es porque Dios, Jehová, Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ahí tenemos una referencia. Lo otro, cuando Abraham fue sepultado junto a sus padres, dice la escritura, junto a los suyos, junto a su antepasado, junto a sus padres. Fue reunido a su pueblo. Pero su pueblo estaba en Ur de los Caldeos. José también, cuando él dice, volveré sepulcro, volveré triste, enlutado al sepulcro, donde supuestamente él pensaba que iba a estar José, porque pensaba que estaba muerto, él descenderé al Seol, señala él. El, la comprensión de acuerdo a esas expresiones de los personajes de la Biblia y lo que escribe Moisés es que se iban a un lugar donde todos iban a parar, al Seol o eso en hebreo, Hades y en griego. Infierno es en latín, al lugar intermedio. La otra evidencia es de el relato de Jesucristo. Uno dice en una parábola, como sea, puede ser un relato histórico, algo verdadero, de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, o una parábola, no importa la parábola, siempre se fundan sobre hechos que pudiesen ocurrir en la realidad. Lázaro y el rico. Uno está siendo consolado y el otro está siendo atormentado y está consciente. Esa es la otra evidencia que indica que la persona cuando está muerta está consciente. El otro texto bíblico que evidencia de que la persona está consciente en la muerte, en ese estado de disfunción, es el libro de Apocalipsis, cuando uno de los sellos se abre, se escuchan el clamor de las almas que han sido decapitadas por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Ellos están clamando, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no venga la sangre de los enemigos? Esas personas han sido decapitadas, pero están clamando venganza de parte de Dios. Están conscientes de la muerte. Esas son algunas evidencias bíblicas que confirman que la persona está consciente en el momento de su estado de función, de muerte. Física, pero si es creyente, incluso el incrédulo, están conscientes en el más allá. El texto bíblico del cual se basa los que creen en el sueño del alma son el libro de Eclesiastés. Y es muy citado por los adventistas del séptimo día que adquieren esta doctrina del sueño del alma. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no tienen memoria de los asuntos de este mundo. Y hay otro texto también en el Seol, quien te podrá alabar porque han perecido todos sus pensamientos. Están basados en el Antiguo Testamento. Para llegar a una conclusión acerca de una doctrina tiene que utilizarse todas las Sagradas Escrituras, no solamente ciertos pasajes de un periodo histórico en el cual se escribió la Escritura. Puesto que una de las características de la revelación es que es progresiva. Dios da a conocer, a medida que el ser humano está en condiciones de recibir nuevas verdades, nuevas revelaciones. Dios le da nuevas revelaciones, en la medida que el ser humano lo puede recibir. En el Antiguo Testamento no hay claridad acerca de la vida de ultratumba. No saben las personas del Antiguo Testamento qué ocurre después de la muerte. Para ellos no hay una ignorancia. No saben si la gente le puede seguir alabando, a dónde se van, si hay una separación entre buenos y malos, creyentes o incrédulos. En el Antiguo Testamento todos se van al mismo lugar que es el Seol. Y allí nadie te alabará, dice el escrito del Antiguo Testamento. Y hay una incertidumbre acerca de lo que ocurre después de la muerte. Esa es la explicación por la cual existen los salmos imprecatorios, donde los salmistas piden venganza de parte de sus enemigos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento
Dios revela nuevas verdades que están reservadas para el Nuevo Testamento y no se dio a conocer en el Antiguo. Y esa es con respecto a la inmortalidad, la vida de ultratumba, de lo que ocurre después de la muerte. Ahí está mucho más claro de lo que ocurre después de la muerte. Cuando se habla acerca del sueño, esta niña solamente duerme, o esta persona está durmiendo, los muertos están durmiendo, es una metáfora para indicar que con relación a este mundo esa persona está inconsciente, pareciera que estuviese durmiendo, y se emplea la muerte como un eufemismo para decir está durmiendo. Pero en el estado intermedio, en la vida después de eh, cuando la persona ya está difunta, su alma sigue consciente. El sueño del alma, en los textos habla acerca de la hija de Jairo, por ejemplo. Pablo se refiere a la muerte como el dormir, pero Jesús y Pablo usaron el término dormir simplemente como figura, para indicar que no hay que temer la muerte, sino que es una entrada a una quietud, a un reposo, que Jesús también identifica con el paraíso. Es el término que se va a utilizar para describir a este lugar donde se van los difuntos, el paraíso, creyentes. Algunos piensan que están extinguidos, y una de las metáforas que emplea, o las ilustraciones que emplea la Iglesia Adventista para describir el sueño del alma, eh, bueno, es de un sueño, y también en el caso de los incrédulos, con respecto al infierno eterno, no creen tampoco en el infierno eterno, sino que lo comparan como una leña cuando es arrojado al fuego, se desintegra la leña, se vuelve ceniza. Así ocurría también con el incrédulo, porque no se puede concebir que Dios bueno, bondadoso, misericordioso, puro amor, pueda torturar a un individuo por toda la eternidad con las llamas del infierno. Por eso algunos piensan que están extinguidos, pero hay que recordar que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. El dormir solo se aplica al cuerpo, pero bajo ningún punto de vista ese dormir que emplea las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se puede aplicar al alma. Hay una pregunta aquí. ¿Quién está preguntando en el chat? Vamos a ver. Maro Boris, el mismo discurso de los testigos. Ah, los testigos de Jehová, claro. Los testigos de Jehová, el otro grupo que habla acerca del sueño del alma, de que la persona está inconsciente cuando, cuando muere. Otra idea errada acerca de son el purgatorio para los católicos romanos. No digo solo católico porque no todos los católicos creen en el purgatorio, solamente los católicos romanos. Los católicos ortodoxos no creen en el purgatorio. También, sin embargo, ellos oran a los difuntos, y hacen culto por los difuntos, y los difuntos, para ellos, los difuntos están participando en los cultos, están vivos, los difuntos están vivos para la Iglesia Ortodoxa, y tienen comunión también con los difuntos. El, pero ellos oran y hacen culto por los muertos en un sentido diferente a los católicos romanos, porque ellos ven, de hecho en la escatología ortodoxa, ya se encuentran en los acontecimientos finales y ya están viviendo el cielo, el paraíso y la divinización y la glorificación, ya lo están viviendo ya. Y los muertos el, están en la presencia de Dios y pueden tener comunión ya con los creyentes aquí en la tierra, de la perspectiva ortodoxa. Los católicos romanos oran por los muertos porque creen en el purgatorio. Hay otra razón por la cual se ora a los muertos. Y viendo estas dos tradiciones, del Oriente y la del Occidente, de los católicos, entonces se llega a la conclusión que esto viene después del purgatorio. Se reflexionó más después del purgatorio. ¿Por qué se oran por los muertos? Porque debe estar en alguna parte. Todavía no ha llegado al paraíso. Y eso se le denomina el purgatorio. Es una condición, dicen los católicos romanos, antes que un lugar donde serán purificados. Es una condición espiritual porque cuando se habla acerca de espíritu ya no se puede hablar del lugar, porque los lugares están circunscritos al espacio
y también al tiempo, a dimensiones espaciales. Pero se puede hablar solamente de dimensiones espaciales cuando se presupone la existencia de la materia. Pero resulta que el muerto, su materia está en el sepulcro, ahí está la materia. Pero su alma, que es espiritual e invisible, ya no tiene ningún elemento material. Por lo tanto, por eso que no se puede hablar de un lugar, sino de un estado. Y eso es lo que dicen los católicos romanos, está en un estado, antes que en un lugar, donde se están purificando, se están rejuveneciendo, ser hechos inmortal y preparados para el cielo. Se basan en los católicos romanos en un pasaje bíblico que dice, sin santidad nadie verá al Señor, y todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? Hay que entrar a un lugar previo a la visión beatífica, es decir, a la misma presencia de Dios. Y ese lugar es el purgatorio, donde son purificados de lo que no lograron purificarse aquí en la tierra. Los fuegos purificadores se basan en ese pasaje bíblico y no saldrás de allí hasta que hayas pagado tu último cuadrante. Es decir, y lo interpretan como es una parábola. Lo interpretan para referirse al purgatorio. El otro texto bíblico será salvo, aunque por medio de fuego. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintios se refiere al tribunal de Cristo. Ellos lo interpretan como refiriéndose al purgatorio. ¿No? Son algunas referencias bíblicas. El que introdujo esta doctrina fue Agustín de Hipona. Él fue el que introdujo esta doctrina en el catolicismo romano, por lo menos en el catolicismo romano. Algunos señalan que los fuegos son literales, otros lo espiritualizan o combinan como una especie de sauna espiritual. Es tanto literal como en un sentido figurado, como un sauna, una especie de un sauna que purifica el alma del difunto. Por eso hacen misas, para que pase rápido del purgatorio al paraíso. Para otros es un lugar de dulzura y esperanza, aunque el sufrimiento también es real. Están sufriendo. Agustín sostuvo que la oración por los muertos y el decir misa liberta del purgatorio a aquellas almas. Todo eso es lo que enseñó Profesor, Agustín de Hipona. ¿Sí? ¿qué año fue que vivió Agustín de Hipona? Siglo V, en el año 400, ¿cuál fue el año? A ver, eh, a ver si tengo el año de Agustín. No, no está bien. La biografía de Agustín. Y tengo un libro de Agustín de Hipona. No me indica el año, ¿no? Pero fue el siglo V. No, no lo menciona en la biografía. La ciudad de Dios, el libro que tengo de Agustín de Hipona, me lo hicieron leer en el Midwinter. Un trabajo extraordinario, muy citado, la primera obra escatológica de Agustín de Hipona. Muy citada esta obra. Hay una biografía de Agustín de Hipona. ¿Me pueden ayudar si alguien tiene en Google? A ver, vamos a buscar en Google inmediatamente. Agustín de Hipona. ¿Cuándo nació y cuándo falleció? Eh, Quería hacer un comentario, profe. Sí, Yo tengo entendido que esta doctrina del purgatorio, claro, si bien la introdujo Agustín de Hipona, pero él parece que la saca de Platón, de la filosofía de Platón. lo más probable, porque él Lo utiliza el escucho. método alegórico para interpretar la escritura. Ya. Pero a su vez, esto del purgatorio, esto lo querían los griegos también parece. Algo de un estado de purificación. No sé, hermano, ahí no sabría decir. No sé de dónde Ah, ya, ya, sacaron la idea del purgatorio. ¿Eh? ya. El 354 nace en Tagaste, el 13 de noviembre del año 354, y el 28 de agosto del año 430 fallece. Ah, mira, mira.
Mm. 354 al 430. Tremendo, tremendo teólogo, Agustín de Hipona, muy Ya. importante. ¿Pero él también fue un padre de la iglesia o no? ¿O nada que ver? Y ¿O ya también, no? también un padre de la iglesia. Mm. Pero eso es lo ¿Y que, los padres, ah, sí, los padres de la iglesia hasta qué año se consideran? ¿O hasta qué un aproximado? hasta el 800 me parece mucho, ¿ah? Porque Ambrosio de Milán, de hecho, es considerado como un padre de la iglesia. Yo no sé específicamente hasta cuándo se, se consideran a los padres de la iglesia. Pero Ambrosio de Milán es uno de ellos. Sí, sí, Ya, año 800, por ahí más o menos. No me acuerdo cuál es los otros, pero ese ya, son uno de los últimos en el occidente. En el oriente están los padres del desierto también. Los otros. Son los de los rusos o de las iglesias coptas o siriacas. Otra idea errada acerca de la vida después de la muerte. El limbo es el otro. Para los infantes no bautizados se van a este lugar al limbo. Para los santos del Antiguo Testamento también, donde sufrían el castigo hasta que Cristo murió y luego descendió a buscarlos para trasladarlo al cielo. Esta es la idea católica romana también. Los ortodoxos no creen ni en el purgatorio ni en el limbo, en nada de las doctrinas católicas romanas. En la actualidad, un profesor católico indicó que la doctrina debería eliminarse de la escatología. No, no todos están convencidos acerca del limbo tampoco dentro del catolicismo romano. El sueño del alma, entonces, el purgatorio, el limbo, el espiritismo. ¿Qué dice el espiritismo? Según este sistema, en el mundo supraterrestre se compone de 7 u 8 esferas, cada uno un poco más allá que el anterior. Increíble esto de los 7 u 8 esferas en el mundo espiritual. disculpe, ¿Sí? profe, antes que siga el ¿Mm? limbo, ¿quién fue quien introdujo esta idea del limbo? No sé quién lo introdujo. Ah, No ya, sé ya, quién fue la persona que introdujo dentro de la ya, escatología católica romana la idea del limbo. ¿Ah? ya. Ni Habría la que más remota averiguarlo eso. idea. Sí, sí, claro. Y el espiritismo se puede comunicar con los difuntos, con personas muertas. Y hay 7 u 8 esferas, cada uno más allá del anterior. Esto de la esfera, yo en una oportunidad escuché, no, o lo leí, me parece mucho, en el libro de Foster, La religiosidad mapuche. Un antropólogo, el autor, Foster. Roy Foster. Foster, el apellido es Foster. Y él dice que las machis en el reue, que es un altar de un tronco de un árbol, la punta del árbol se pone hacia abajo y el tronco, donde está la raíz del árbol, hacia arriba, para unir al cielo y la tierra. Y están formados por gradas, por escaleras. Y yo siempre lo he visto de la escalera. Y la Machi tiene 7 escaleras también y cada uno representa esferas espirituales donde está relacionado con el espiritismo. De acuerdo a es muy parecido a la religiosidad mapuche. Y las Machi al nivel se suben al peldaño, al nivel al cual ellas han llegado. Puede ser él o ella, son muy parecidos. Y cuando invocan a los espíritus de los antiguos, invocan a los espíritus de los antepasados. Hay una especie de una mezcla impresionante en los guillatunes, o de acuerdo al machi, todos son diferentes también. Pero en esta comprensión de las escaleras, esferas, cada uno más allá del anterior, dentro del mundo espiritual, muy parecido también según lo que menciona Roger Foster. Y la encarnación, bueno, eso es una doctrina que viene del hinduismo, está relacionada con el karma. Las personas se reencarnan de acuerdo a lo que haya realizado en el cuerpo, en otro ser humano, en una casta. En el jinismo se encarnan
en mosca, en serpiente, en gusano. Por eso es que los jinistas andan con algo aquí en la boca para cubrirse, para evitar que algún insecto ingrese a la boca y lo pueda destruir y evitar e impedir el truncar el ciclo de reencarnaciones. Y andan con una escobilla también para que cuando pasan por los senderos, los caminos, vayan limpiando el camino de los insectos para impedir aplastar a algunos y así evitar el ciclo de reencarnaciones de las personas. Pero esas son todas las ideas erradas acerca de lo que ocurre después de la muerte. Eso era la muerte y los distintos ideas de muerte. Muerte significa separación del cuerpo del alma y la introducción del ser humano al mundo invisible de los espíritus. Está consciente, eso, está consciente, tanto el creyente como el incrédulo. En el Antiguo Testamento no había una comprensión adecuada, en el Nuevo Testamento sí. Y hay varias ideas erróneas acerca de la muerte. Ahora nos vamos al estado intermedio. Cuando hablamos del estado intermedio no nos referimos al purgatorio o al limbo, sino que nos referimos a este periodo de transición donde se encuentra el ser humano de manera incorpórea. Su alma, su espíritu se encuentra sin cuerpo ¿cómo le podemos denominar? Descorporizado, incorpóreo. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, ¿qué enseñaba con respecto a la muerte, al estado intermedio? El Seol. Está el Seol habitado por los justos y también el Seol está habitado por los malvados. Recuerde que la revelación es progresiva, por lo tanto en el Antiguo Testamento no hay una claridad acerca de la vida ultratumba, por lo tanto todos se iban a un mismo lugar, tanto buenos como malos. Pero después, gracias al Nuevo Testamento, cuando Cristo viene por primera vez en el relato del rico y Lázaro, o parábola del rico y Lázaro, como sea, está explicando una realidad en el mundo espiritual, ahí sí se indica que hay una separación. Ahí, recién ahí, antes no. Recién con la venida de Jesucristo hay un lugar de separación. Lo podemos diseñar de este modo, hermanos, pero para efecto de estudio nada más, para efecto de estudio. No porque sea así el lugar, recuerde que es un lugar espiritual. Aquí están los creyentes, la C va a ser creyentes, y acá están los incrédulos. Entonces. Incrédulos. Y todo este lugar, todo esto, en el Antiguo Testamento se le llama el Seol. A todo este lugar. Seol. Toda esta redondela, este dibujo. En el Antiguo Testamento todos iban a un mismo lugar, pero en el Nuevo Testamento dice Disculpe, hay una ¿la división. C qué cosa era? ¿La Los C y la I qué cosa creyentes, era? los creyentes. Y Ah, la los I, creyentes y los incrédulos. incrédulos. Incrédulos, sí. Ya. Uno los creyentes y el otro los incrédulos. Y todo esto se le llama en el Antiguo Testamento el Seol. Cuando se tradujo la escritura, la Septuaginta, lo van a traducir como el Hades. Y cuando se traduce al latín, como infierno. Por lo tanto, Seol, Hades, infierno, se refiere al mismo lugar, al lugar donde van los espíritus de los difuntos. Pero Seol también se refería al sepulcro, es decir, tenía varios significados, no solamente uno solo, varios significados. Y ocurre lo mismo con Hades y lo mismo con infierno, tanto sepulcro como el mundo donde se van los espíritus de los difuntos. Por lo tanto, las palabras son sus equivalentes en esos idiomas, el Hades y el infierno. Ya. En castellano se deriva, el castellano infierno se deriva del latín. Cuando se tradujo a la Vulgata latina o a las anteriores latinas. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento respecto al Seol. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, el estado de los creyentes que han muerto es mucho mejor. Recuerden que la revelación es progresiva, aquí sí que se revela más claramente lo que ocurre, lo que ha ocurrido. Es mucho mejor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
que la presente vida en Cristo. Pero su vida más plena será revelada en la venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, de hecho, eso es lo que dice. Me gustaría estar en la presencia del Señor ahora, pero por causa de ustedes me conviene que yo permanezca aquí en el cuerpo, pero él le hubiese gustado estar en la presencia del Señor. Pero será más plena esa vida, esa existencia, con la venida de Cristo, porque equivale a la transformación de los cuerpos y la glorificación de los creyentes. Porque ahora se encuentran en un estado incorpóreo, descorporizado. No sé si existirá esa palabra descorporizado o no, pero me gusta descorporizado. Se entiende también de que están sin cuerpo. Y así se encuentran ahora, Intangible. intangible, en esa situación se encuentran ahora, en ese estado. Disfrutando también de la comunión con Dios, gozando con Dios, siendo consolado delante de Dios. Y, y también se le llama paraíso. Este lugar, si lo concebimos así, para efecto, y recuerden que estamos viendo efecto de estudio nada más, hermano. Aquí, este lugar de arriba, de donde están los creyentes, también se le denomina el paraíso. El paraíso. O el seno de Abraham. Lo vamos a dejar así: paraíso o el seno de Abraham. O en los brazos del Señor o en la presencia de Dios. Tiene varios nombres ese lugar entonces. No todos lo describen así como lo estoy yo dibujando acá. Porque también algunos indican, y digo algunos indican nada más para no indicar que esta es la verdad que todos creen, sino que algunos indican que esta parte de aquí, hermanos, si logran ver ustedes acá en la pantalla, esta parte de aquí, donde están los creyentes, cuando Cristo descendió a los infiernos, o descendió a la parte más baja de la tierra, esta parte de aquí lo sacó y, y lo llevó a otra parte. Lo sacó, aunque se parece a un casco militar ahí, pero aquí están todos los creyentes, ahí están los creyentes. Ahí están todos los creyentes entonces. Y acá ya no estaría, solamente estaría el Seol, estaría los incrédulos. Pero digo, algunos creyentes, los católicos romanos creen eso, y algunos evangélicos también, pero que no han reflexionado mucho acerca de este asunto, porque algunos evangélicos también digo, algunos evangélicos, porque la iglesia luterana, la iglesia anglicana también son evangélicos. El Calvino, por ejemplo, cuando dice Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, Juan Calvino dice, esa parte más baja de la tierra se refiere a la encarnación, no se refiere a este sitio donde fue a buscar a los difuntos, a trasladarlo a otro lugar, al paraíso. La iglesia anglicana dice, Cristo fue a predicarle y a explicar el evangelio a los que estaban a la parte superior del paraíso o del Seol. La iglesia luterana descendió a la parte más baja de la tierra, en el Seol también, pero en la sección, en el compartimento de los incrédulos para decretarle la condenación. Y los católicos romanos descendió para llevarse a la parte superior a otro lugar. Calvino descendió a la parte más baja de la tierra para referirse a la encarnación y no a este lugar. Hay varias explicaciones dentro de los evangélicos, por eso que digo algunos, no todos. Y del mundo cristiano en general, porque el católico romano también dice, señala lo demás. El versículo donde se basan cuando del sector de lo evangélico para decir que Jesús llevó el paraíso al otro estado, que parece que es el cielo. Se basa en un versículo que dice, y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Sí, en Efesios, en el libro en de Efesios, Efesios. ya. Sí, en el libro de Efesios lo menciona. Efesios capítulo 2 parece que es. Pero no solo los evangélicos, los católicos derivaron también de ahí esa sección bíblica. Me parece mucho que es Efesios capítulo 2. Tengo otra Biblia, no tengo la otra que siempre ocupo. Yo siempre he escuchado esa interpretación con respecto a esto. Aquí está.
recuerdo el texto exactamente, ¿eh? De- ¿Dónde se encuentra esa parte? Aquí está. Pero en el 4, 7. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso dice, subió al cielo llevando consigo los cautivos. Estoy leyendo la Dios habla hoy. Por eso dice la Escritura, subió al cielo llevando consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir esto de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo, para llenarlo todo. Y el mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas. Después la Reina Valera más claro ¿Qué, dice, descendió a las partes más profundas de la tierra. Hay varios versículos bíblicos también. Cristo qué versículo predicó a era? los espíritus, capítulo 4 de Efesios, verso 7 al 9. Hay otros textos de la epístola de Pedro cuando dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, a los antidiluvianos también le llama. Pero hay muchas explicaciones a esos textos bíblicos. Son las 4 explicaciones: católico romano, anglicano, luterano y calvinista. Todos los textos bíblicos se interpretan de esos modos, de diversos modos. Respecto a este tema consternador, se presentan diversas aproximaciones. Los materialistas sostienen que, destruido o paralizado el cerebro, el alma deja de existir, porque los materialistas no existe otra cosa que no sea lo material. Lo inmaterial, lo espiritual, no existe, todo es material para los materialistas. Por lo tanto, el cerebro se desintegra, deja de existir el alma. No concibe la idea de un espíritu desencarnado. Ahí está la palabra, esa es la más precisa. Desencarnado. Es similar a la muerte de los animales. Eso es lo que dicen los materialistas con respecto al estado intermedio. Los existencialistas, ¿qué dicen los existencialistas? Indican que es un hecho casual que quita todo sentido a la vida. Eso es la muerte. Un hecho casual que le quita todo sentido a la vida, claro, porque ya no tiene sentido la vida si se muere. Jean-Paul Sartre, ¿qué decía Jean-Paul Sartre? Decía que la vida provoca una gran frustración al verse frente a la muerte. Todo provoca náusea y tedio. La única salida de tal situación es poner fin a la vida, decía Jean-Paul Sartre. Qué, qué forma de vivir, ¿eh? Un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, es una náusea, tedio, el hecho de verse frustrado al verse frente a la muerte. La única manera de poder solucionar este problema es quitándose la vida, decía. Qué terrible, ¿eh? Ninguna. Bueno, él fue consecuente con la teología de él. Bueno, no sé si fue tan consecuente porque no se quitó la vida. Por tanto, sigue vigente del tedio de los epicúreos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, decían los epicúreos. No tiene sentido lo que ocurre en este mundo. Mi tío me acuerdo que me decía, un incrédulo, me decía, cuando uno se muere es como un gusano, se desintegra, desaparece y deja de existir. Por una parte, decía eso, por otra parte, la inconsecuencia de las creencias de la gente, ¿eh? Los incrédulos. Por otra parte, los, los brujos son más poderosos que Dios, dice. Tiene más poder el diablo que Dios. Bueno, tienen otro concepto de acerca de Dios, por eso esas conclusiones. La muerte no interrumpe la comunión con Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y el que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y sigue teniendo la comunión con Dios. Por lo tanto, la muerte no interrumpe la comunión con la vida. Y la muerte física no tampoco frustra. No, la muerte, la vida eterna, no es frustrada, no es eliminada por la muerte del cuerpo físico. ¿Alguna, alguna duda, hermano, con respecto a esto del Seol, del estado intermedio? En una oportunidad, cuando dije estado intermedio,
lo están enseñando en la escuela dominical con los jóvenes, cuando recién estaba estudiando la Biblia, el- trabajaba con los jóvenes, gracias al Señor me dio la posibilidad, el Señor, de practicar con los jóvenes en la iglesia, en esa época, hace tiempo. Y una hermana me dijo, no, nosotros no creemos en el purgatorio, cuando escuchó el tema del estado intermedio. No se refiere a eso del purgatorio, sino del lugar donde se encuentran los espíritus desencarnados o incorpóreos, esperando la resurrección de los cuerpos físicos. Los incrédulos ya se encuentran en el infierno, pero sin cuerpo. Y los creyentes ya se encuentran en el paraíso, pero sin cuerpo. Ese infierno no es definitivo, ni este paraíso es el definitivo. El infierno definitivo incluye el cuerpo. Del mismo modo, el paraíso definitivo incluye el cuerpo glorificado. Un cuerpo que reúne las condiciones para la vida en el paraíso, la vida con Dios. Oye, es terrible con solo imaginarse de que los incrédulos van a resucitar con un cuerpo. El cuerpo es redimible y el cuerpo es punible porque se va a castigar el cuerpo. Porque el cuerpo, el ser humano, no es solo eh, la parte inmaterial, el alma. El ser humano es completo, integral. Incluye el cuerpo físico. Que estén siendo castigados en el infierno con un cuerpo físico. ¿Ah? Entonces esa llama del cual describe el Señor Jesucristo parece que no son tan metafóricas entonces, porque tiene su elemento de literalidad. ¿Cuál el sentido tienen las llamas si fuesen metafóricas? Si el cuerpo del incrédulo existe, tiene forma, tiene materia, no sé de qué materia irá a ser, si es la misma o no, no sé, lo más probable no va a ser la misma. La Biblia tampoco precisa cómo va a ser ese cuerpo porque no le interesa, ni siquiera los nombres de los incrédulos le interesan. Tampoco se preocupa de cómo va a ser el cuerpo de los incrédulos. Lo que se preocupa la Biblia es cómo será el cuerpo de los creyentes, glorificado, espiritual, incorruptible, inmortal, celestial. Pero cómo será el cuerpo de los incrédulos, no lo menciona. Ni idea. No tenemos ni la más remota idea cómo irá a ser ese cuerpo. Podemos concluir que es un cuerpo con capacidades para seguir existiendo por la eternidad, recibiendo el castigo por la eternidad. Aterrador esa, con solo pensarlo, aterrador esa imagen. Pero es lo que describe la Biblia. ¿Alguna Pues comentario, mis hermanos? Pregunta acerca de esto. sí, yo tenía una duda con un texto, profesor, que queda en ¿Mm? Primera de Pedro 4:6, que dice que también se le predica el Evangelio a los muertos. Sí. ¿Para qué? Dice, ¿Lo tiene ahí o no? ¿El porque texto? sí, Ya. sí, lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice. Por esto también a los muertos se les predicó el Evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el espíritu según Dios. Mi pregunta es, ¿es el literal de que se le predica el Evangelio a los muertos también? Y si Muertos. así, ¿a qué muertos? Muy bien. Dice muertos. Se les predica el Evangelio a los muertos. Y después, ¿qué dice? Para que sean, Para que sean juzgados en el cuerpo según los criterios humanos. Bueno, la Reina Valera 60 dice según la carne, pero ya, vivan en según el el espíritu cuerpo, según Dios. ya. Ahí. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Se les predicó el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en el cuerpo de la carne. La contemporánea dice cuerpo, en la 1960, para que sean juzgados en carne. ¿Qué creen ustedes? Mm. No, ¿A qué según los muerto se criterios refiere? humanos. Según los criterios humanos. ¿En qué carne se refiere? Dice la- Todos participando aquí, mis hermanos. No nos dejen solo conversando los dos con el hermano Boris. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Ese pasaje bíblico. ¿A qué muerto se refiere?
Cristo le Bueno, dio. valiéndose de lo que estamos viendo, ¿Mm? se estaría hablando de una muerte espiritual, Mm. ¿Por qué sería una muerte espiritual? porque ya, al morir la persona ya ha elegido, por así decirlo, su eternidad. Mm. Entonces, no es necesario tener que predicarles porque ellos ya en vida eligieron qué camino Ah, optar. muy bien, muy bien. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Perfecto. Hay otra razón también por la cual puede ser muerto espiritualmente. O sea, los muertos espirituales. Sí, Ya, pero los muertos espirituales son en esta vida, sí, po, ¿o no? correcto, correcto. Ya, ¿Y cómo sabemos que ya. son los muertos espirituales? Bueno, porque está establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Pero hay otra razón también, de acuerdo al texto bíblico, para que sean juzgados la carne. Porque estas personas van a ser juzgados en carne. Y los muertos literales, es decir, muertos físicos, no tienen carne, ¿o no? ¿Es coherente o no la explicación? Bueno, hay dos explicaciones ahí, por la cual estos muertos tienen que ser espirituales. Una, por lo que dijo la hermana Belén, está establecido que el ser humano muera una vez después del juicio, y la otra, para que sean juzgados en carne. Y los muertos no tienen carne, por lo tanto, se refieren a los muertos en delito y pecado, los incrédulos, se refiere a los incrédulos. Bueno, la otra más complicada, hermano Bori, también de Pedro, de donde dice a los que vivieron antes en el diluvio. No sé si lo tiene igual ahí. ¿Qué versículo es? No sé cuál es el texto bíblico. Debe estar cercano ahí, también es Pedro. Eh, Cristo les predicó en la época de Noé, los que murieron, los que se encuentran en prisiones de muerte, en la época de Noé. El otro de Pedro igual lo menciona. Pero esos son Ah, ya. textos complejos. Son complejos. Por ejemplo, este, ya un poco no es tan difícil explicarlo. Pero la otra sí es complejo, no se sabe específicamente a qué podría aludirse. El- Una Cristo vez les... escuché una, Sí, una vez escuché una interpretación del pastor Darío Salas. No sé si usted lo conoció, sí, claro, claro. pastor que ya partió con el Señor o no. Él decía que este se refiere a los muertos literalmente, o sea, se refiere a los muertos a las personas que ya murieron y que nunca escucharon el Evangelio en vida. Entonces, se refería a el predicado del Evangelio a los muertos. O sea, personas que murieron, pero que nunca en su vida escogieron el Evangelio. Correcto. Porque decía él que Dios no puede mandar al infierno a una persona que no se le dio la oportunidad de salvarse. Ah, ok. Sería Sí, injusto eso. es una de las tantas Entonces, interpretaciones sí, sí, es una ya, interpretación que se ha dado. Son varias, no es la única, son varias también. Bueno, claro, pero hermano, igual me hace sentido lo que usted me acaba de decir de los muertos espirituales, o sea, de los inconversos más que nada, claro, la para que sean cosas hermana, según en carne. eso, la encarne es la más, la más sólida. Bueno, la otra igual, ¿no? Los dos argumentos son sólidos. Yo había considerado la de la carne, la Mm. primera vez dijo la hermana Nanay, del capítulo 3 verso 19. 1 Pedro 3:19. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, de los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y Dios lo estoy leyendo ahora. De esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Mire, vea, el- la, el- la traducción es muy parecida a no sé cuál de las dos, la luterana o la anglicana, que Cristo les fue a predicar, no, a proclamar la victoria. La anglicana dice a los creyentes, le explicó el evangelio a los creyentes, y la luterana parece que dice a los incrédulos para
de gritarle su sentencia de condenación. Pero aquí en esta explicación de la Diabla hoy, la traducción está muy cercana a la interpretación de estas dos iglesias, anglicana o luterana. En la Reina Valera dice, les fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y el término que emplea es predicar a los espíritus encarcelados de la época de Noé. Una de las explicaciones que da de ese texto bíblico que se ha dado es que Cristo, por medio de Noé, les predicó el evangelio a estas personas en el diluvio. Y que ahora, en la época en que Cristo está hablando, se encontraban en prisiones de muerte. Es una explicación que se ha dado, pero también se ha aplicado de que Cristo les fue a predicar la victoria a estas personas que no habían escuchado el evangelio en la época del diluvio. Ya, pero esas son todas las explicaciones que se han dado a estos pasajes bíblicos. Vamos a borrar y vamos a pasar a la siguiente. Y voy a borrar aquí esto. Hermano Ricardo, no hay ninguna duda, ¿verdad, hermano? No, O es todo nuevo esto lo que está viendo. sí, es que son cosas que en realidad no se conversan mucho en la iglesia, entonces como que dice, estoy recibiendo, recibiendo, porque hay cosas que uno las da por hecho. A ver, ¿a qué me refiero? A que cuando dicen que los muertos están durmiendo, uno se queda ahí nomás. Al menos yo me quedaba ahí nomás. No hacía un cuestionamiento de qué pasaba, en qué situación estaba. Entonces, lo que usted nos está comentando es bastante interesante. Correcto, correcto. Muy bien. La segunda venida, la segunda venida importantísima. La segunda venida de Cristo. ¿Qué hora es? A ver bien la hora. No, estamos re bien. Y había una disertación hoy día, hermano Claudio. Claudio, usted lo tiene listo, ¿verdad o no, hermano? ¿Cómo está? Sí, la predica la... Perfecto, ya. Sí. Vamos a terminar aquí entonces y después escuchamos la predicación. Muy bien. La importancia de la segunda venida de Cristo, por el trato que le brinda el Nuevo Testamento a esta doctrina. 20% aproximadamente del Nuevo Testamento habla acerca de la segunda venida de Cristo. Pablo se refiere en sus cartas unas 50 veces. La segunda venida de Cristo se menciona 8 veces más que la primera. Impresionante. Bueno, esto es lo que menciona Sperman, me parece mucho. Sí, Sperman el que dice esto. Es la clave para entender otras doctrinas religiosas. Es la esperanza bienaventurada de la Iglesia y el incentivo para vivir en santidad. Ah, mira. El que espera su venida se santifica a sí mismo. Un incentivo para la santidad. El hecho de que Cristo vendrá por segunda vez. Estamos en una sociedad posmoderna cuya característica es el individualismo, materialismo, consumismo, exitismo, el disfrutar del hoy y no tener planeado disfrutar ni ahorrar para el futuro, sino todo es instantáneo. El café es instantáneo, las películas son rápidas, porque antiguamente se esperaba, en los diarios se veía que iban a dar el fin de semana alguna película, y ahora no, ahora se tiene todo al instante. Algún documental, conferencias, se esperaba con ansias, o predicadores, ahora no, ahora en cualquier momento YouTube, ahí está todo lo que uno quiera ver, quiera escuchar. El, el WhatsApp también, todo es instantáneo, por lo tanto, todo demanda satisfacción inmediata. Por esa misma condición o situación de la posmodernidad, ya la segunda venida de Cristo, bueno, todo lo que tiene que ver con temas escatológicos, pero principalmente la segunda venida de Cristo, cuando estamos en esta parte, ya se ha olvidado.
porque algo que viene mañana, que viene en el futuro, y yo quiero disfrutar ahora. De la espiritualidad lo quiero disfrutar ahora. No hay una expectativa acerca de lo que va a ocurrir mañana, sino todo hoy, disfrutar ahora. En todas las áreas, incluso de las religiones de la fe, disfrutar ahora. No en la época del futuro. La teología de la prosperidad es una teología que dialoga con la posmodernidad. Por eso y el reino ahora, el reino ya también está relacionado con la posmodernidad. Por eso que no se escucha predicaciones frecuentes como sí ocurría en la época de los 60, 70, 80. Cristo viene pronto, había ministerios. La de Ávila, Cristo viene ya. Cristo viene pronto. Y el pentecostalismo fue uno de los pilares o los énfasis. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo viene. Pero ahora ya no se predica constantemente aquello, la segunda venida del Señor Jesucristo. Se ha olvidado por esa razón. Probablemente sea esa la razón o la causa. Porque ya no quieren que venga, porque estábamos disfrutando muy bien acá en la tierra. ¿Para que no vamos a ir tan luego? Además, tengo que ahorrar harto dinero porque quiero conocer otros países, quiero conocer algunas playas, quiero terminar bien mi carrera, después tener un posgrado, después un doctorado, después un postdoctorado, después otra carrera más, y así. Y después construir una propiedad, después cambiarla por otro, renovarlo. Se piensa en términos materialistas, exitistas, consumistas, pero en esperar, ya el hecho de esperar ya produce algo extraño a lo que nosotros estamos acostumbrados y a la sociedad nos ha acostumbrado, no a esperar, por lo tanto no esperamos la venida de Cristo. Quizá por eso no se predica la segunda venida del Señor, a esperar con ansias, a prepararse para la venida del Señor. No sé si usted estará de acuerdo o habrá otras razones, o si no sé si en su iglesia se predicará frecuentemente la venida de Cristo, hermano. Esto yo lo he visto, profesor, que pasa porque ahora evitar de todo lo que es, evitan predicar de todo lo que tiene que ver con la escatología, por todo lo que es el apocalipsis. Ya. ¿Por qué dicen algunos? Porque el apocalipsis mete miedo a la gente. Es un fundamento bien. No hablemos del apocalipsis porque el apocalipsis es para puro meter miedo a la gente se asusta. Me imagino como si hubiese pensado así Noé, por ejemplo, que para no meterle miedo a la generación no hubiese predicado, no hubiese predicado nada. Él hubiese sido el culpable de toda esa, de la perdición de todas esas personas. Entonces yo lo más veo por esa parte. Y que como Ok, no predican del apocalipsis, por ende no predican de la segunda correcto. venida de Cristo, ni del arrebatamiento, ni del infierno, ni ninguno de estos temas. Del Porque, arrebatamiento. porque estos temas le meten miedo a la gente, asustan a la gente, dicen. Yo hace tiempo no escucho una predica del arrebatamiento. No sé cómo andarán por su iglesia, Claro, mi hermana Belén, mi hermano Ricardo, mi pastor Marcos, mi hermano Claudio igual. No, en nuestra iglesia sí se predica, hermano. Ah, Y perfecto. ahora, Bueno. sí, ahora último, hace como 2 semanas tuvimos estudio bíblico y estuvimos igual viendo lo de la segunda venida. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente. Teoría sobre el regreso de Jesucristo. ¿Cuáles son las distintas teorías acerca de Cristo? ¿Cuándo Cristo viene? Algunos dicen, Cristo vino en Pentecostés. Cristo exaltado estaba a la diestra del Padre y desde el cielo Él derramó el Espíritu Santo y ahora Él mora permanentemente en todos los creyentes espiritualmente gracias al Espíritu Santo, a la permanencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí vino Cristo espiritualmente, cuando vino el Espíritu de Dios. Otros dicen que la segunda venida de Cristo consiste en este retorno a la conversión. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, la segunda venida de Cristo consiste en eso entonces,
en el retorno y la conversión. Cuando yo me convierto, Cristo ha venido por segunda vez en un sentido espiritual. Otros indican Cristo ya vino en la muerte. Cuando yo muero, Cristo ya ha venido por mí. Por lo tanto, aconteció esa muerte. Simbólica, entonces. Otros señalan que Cristo ya vino en el año 70 después de Jesucristo. En base a ciertos pasajes, algunos conectan el retorno de Jesús con la destrucción de Jerusalén y su templo por parte de los romanos en el año 70, trayendo así su fin al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Dicen que Cristo estaba visiblemente presente trayendo ese juicio, tal vez como un paso en una serie de juicios en el que la presencia de Cristo trae victorias continuas. Los que sostienen esta opinión basan parte de su argumento en la presuposición de que el libro de Apocalipsis, con su noción de un futuro regreso, fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Sin embargo, la gran mayoría de eruditos bíblicos antiguos modernos fechan Apocalipsis durante el reinado de Domiciano, en el año 95 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén y del templo se relacionan con el retorno de Cristo, no debido a que ambos eventos ocurren al mismo tiempo, sino a que los eventos del año 70 fueron parte de una larga serie de castigos de Dios, que preparan el venidero fin de la edad. Y los testigos de Jehová, por otra parte, dicen que Cristo vino en el año 1874, y después cambiaron de opinión porque es una de las características de la escatología de los testigos de Jehová. Después vino el año 1914, de manera invisible, de manera espiritual. Y nos falta también, ¿sí, hermano Boris? No, yo me acordé una vez, cuando escuché esto de los testigos de Jehová que estaban esperando a Cristo para cierta venida, yo escuché que los testigos de Jehová construyeron una tremenda casa con piscina para esperar a Cristo en esa fecha. Ya. Bueno, y obviamente llegó la fecha y no vino Cristo y quedaron con la casa hecha. Los testigos de Jehová son eso. Correcto. En una oportunidad estaba trabajando en la Liga Bíblica en Temuco. Iban varias personas, hermanos, y algunos descarriados también. Iban de todo a conversar, como trabajaban, vendiendo alguna literatura cristiana en la Liga Bíblica, haciendo un proyecto Felipe. Y en una oportunidad llegó alguien y me dijo, ¿tú sabías que ya Cristo ya vino? No, no sabía, le dije yo. ¿Cómo no se produjeron no hubo resurrección de los muertos? Ni el establecimiento del milenio. Ah, me dijo, eso es lo que no entienden varios hermanos. Y me dio una fecha, no recuerdo la fecha, 1960 parece. Es que en ese momento él vino con voz de mando, pero después vendrá con voz de arcángel, y después vendrá con trompeta de Dios. Entonces vendrá como 3 veces, 3 fases será su segunda venida de Cristo. Y me dio una fecha. Me dijo, en esa fecha el Señor vino. Pero en esa oportunidad vino con voz de mando nada más. Después vendrá con voz de arcángel y después vendrá con trompeta de Dios. Hay varias no, yo creo que le inventó, no sé, se habrá soñado, no sé de dónde, nunca la había leído en ninguna parte. Era propio de él. No lo escribió, si lo hubiese escrito, lo hubiese citado como una obra, como un escrito, una secta por ahí. No sé, Pero no sé si no sé, era, no creo que me haya estado bromeando. él era cristiano evangélico, ¿sí? Claro, un cristiano evangélico, sí. Hay de todo en el rebaño del Señor, ¿eh? Claro. Sí, así es, me acuerdo. Esas son Pero, ¿de qué manera vendrá el Señor? El Señor vendrá, Cristo viene, de una manera personal. Eso es lo primero. No invisible, no espiritual, no con juicio, no en la conversión, no en la muerte, sino será personal. Varones Galileo, le dijo el ángel, ¿qué estáis haciendo vosotros mirando al cielo? Este mismo Cristo que fue tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá. Mire lo que dice el ángel, ¿eh? En el libro de los Hechos. Asimismo vendrá, tal cual como se fue, asimismo vendrá. ¿Cómo se fue? De manera personal, de manera visible, de manera corporal, en un cuerpo glorificado. Así vendrá entonces. No vendrá en otro sentido invisible espiritual, vendrá personal, visible.
corporal, todo ojo le verá. Bueno, eso dice Mateo. Y todo ojo le verá. Y Apocalipsis también dice lo mismo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Increíble, ¿eh? En vez de alegrarse, harán lamentación por causa de él. Será todo lo contrario, para los incrédulos. Será repentina e inesperada. Entonces dos estarán moliendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto causó consternación, en algunos casos angustia a los hermanos que escuchaban predicaciones en la época de los 80, por ahí, 90. Porque cuentan algunas hermanas que en una oportunidad llegó a su casa y vio que no había nadie. El papá, la mamá, los hermanos, no había nadie. Se asustó. Y dijo, ¿qué habrá pasado? ¿Se lo habrá llevado el Señor? Y yo me quedé. Y después se fue a la pieza y estaba la Biblia del papá, estaba en el traje del papá, la corbata y los zapatos estaban en la cama. Ahí se asustó más todavía. Ahí estaba toda la ropa del papá y le tendía la cama. Bueno, después llegó el papá a cambiarse ropa, lo dejó preparado para irse al culto, pero ella pensó que se lo había llevado el Señor. Y otro hermano contaba, el Bernabé de acá de Puerto Montt, una vez pasó lo mismo, llegó y no había nadie. Siempre estaba acostumbrado que cuando llegaba al liceo, él fue al segundo piso, no encontró absolutamente, y le vino una angustia, un miedo terrible porque pensó que el Señor ya había venido. Bueno, será inesperado, ¿eh? Será repentino y será inesperado. Como en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Serán muy, muy rápido. Arpazo, el vocablo que se utiliza para referirse a tesalonicenses, arpazo, como arrebatamiento también. Será glorioso y con gran poder, vendrá con gran poder y gloria. Nos dice Mateo capítulo 24, verso 30 al 32. Así será la venida del Señor entonces. Personal, visible, repentina, gloriosa y con gran poder. No como señalaban los testigos de Jehová u otros grupos. Perfecto. Ahora vamos a escuchar entonces el sermón de mi hermano Claudio. No sé quién más corresponde a la disertación. Aquí voy a ver. La hermana Belén ya predicó. El hermano Christopher va a predicar al final porque está con estudio. 30 de mayo, hermano Claudio Romero, entonces hoy día. Villanes está el día viernes. David no puede. Hermano Pereña tampoco. José Aguilar. Hermano José está trabajando, viene de Valdivia. Hermano Juan. No está tampoco, hermano Juan. Hermano Juan parece que está otro día. Igual. Perfecto, hermano Claudio, solamente entonces va a dar el sermón. Adelante, hermano Claudio, con su sermón. Amén. Bien, saludo a mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Antes de empezar, mi disculpa correspondiente porque he llegado tarde estos días, estoy trabajando súper lejos, pero hago lo posible para conectarme, hermanos. Ya, hoy vamos a hablar un mensaje que he preparado, se llama El Espíritu Santo, tu mejor amigo. He ocupado como texto base Joel capítulo 2, verso 28. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Quiero presentarte en esta tarde un amigo que siempre va a estar a tu lado, un compañero fiel, en las buenas y en las malas, en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos con más dificultades, inesperado. Tú tienes un amigo y este amigo te lo quiero presentar, que es el amigo que vive dentro de ti. A lo mejor no lo conoces o a lo mejor anhelas conocerlo. Es el Espíritu Santo. Tenemos aquí una promesa en el Antiguo Testamento, una promesa que Joel entregó al pueblo
entregándole esta profecía futura, que en aquellos días vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento del Espíritu Santo es una promesa que Dios entregó a su pueblo en la antigüedad, y que no solamente fue para ellos, y no solamente era para un templo o para una persona específica o para una nación, sino para todos siervos, todas siervas, jóvenes, ancianos. Esta promesa sería para cada uno de ellos, el derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la promesa del Espíritu Santo era solamente para algunos tenían este privilegio, como reyes, profetas, jueces, hombres como José, Sansón, Gedeón, David, y así etcétera. Podemos hablar, tenían el privilegio de recibir momentáneamente el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo más especial, hermano, que encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo vino a ser parte de la vida del creyente y es un compañero que vive a su lado. Pero siguiendo en el Antiguo Testamento, no solamente Joel profetizó que vendría un derramamiento del Espíritu Santo, también lo dijo Ezequiel en el capítulo 39, verso 28. Habrá derramamiento del Espíritu Santo y está disponible el Espíritu para toda persona que invoca el nombre del Señor. El libro de Isaías, en el capítulo 44, verso 3, dice: porque yo derramaré mi Espíritu Santo, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi presencia será derramada sobre aquella generación. Esta promesa, hermanos, sobre el Espíritu Santo que se cumple en Hechos capítulo 2, donde viene el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos días, donde recibió y fue conocida como el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos se preguntan, ¿qué es el Espíritu Santo? Tú te puedes preguntar, ¿quién es? Y yo quiero presentártelo hoy como un amigo, como te lo quiero decir. Algunos lo llaman como fuerza, otros como una influencia. Hay religiones o sectas que lo llaman como una manifestación, pero no es una manifestación, no es una secta, no es una, una cosa que personas se lo imaginan, es un amigo, y este amigo quiero presentártelo como un compañero fiel, un compañero que está a tu lado, es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que va a estar siempre a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte y para sustentarte. Según la Biblia, este Espíritu Santo tiene poder inagotable, en la fuerza de Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, las plantas, los animales, los árboles, la naturaleza. Por eso es que Job dijo que los cielos fueran adornados por tu Espíritu. Este Espíritu Santo es algo que a lo mejor no se puede explicar, que a lo mejor no se puede, ¿cómo se llama?, con palabras mencionar, pero sí encontramos a través de la Biblia cosas que nos aseguran que no es solamente una fuerza, sino es una persona. Tiene voluntad, tiene emociones, tiene sentimientos. ¿Por qué tiene sentimientos? A través de la palabra encontramos, y tiene emociones, porque es la tercera persona de la Trinidad. Encontramos en la palabra del Señor que el Espíritu Santo tiene una voluntad y tiene fuerza para ayudarnos en cualquier situación. En Juan capítulo 3 dice, es necesario que nosotros perezcamos para que el Espíritu Santo crezca en nosotros. ¿Y para qué crezca el Espíritu Santo en nosotros? Porque somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Él mora en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos un compañero fiel, y este compañero, este amigo, es el Espíritu Santo, que está para cada día ayudarnos y fortalecernos y darnos la ayuda necesaria. Como le decía en el principio, como es una persona y demuestra carácter, personalidad y tiene voluntad. Por eso que la promesa de los profetas como Isaías, Joel, Jeremías, Ezequiel nos habla que vendría este derramamiento del Espíritu Santo. Jesús también lo dijo: yo rogaré al Padre que dé otro consolador y que esté con vosotros siempre. Este sería el Espíritu Santo, que estará a tu lado cuando tú más lo necesitas, que estará a tu lado cuando tú más lo quieras, que estará ahí cuando tú más lo deseas. Es tu compañero, es tu amigo, si tú lo quieres así.
está ahí contigo, cuando estás en enfermedad, cuando estás en agonía, cuando estás en necesidad, cuando tienes problemas, ahí tienes el Espíritu Santo. Cuando no tienes fuerza, ahí tienes el Espíritu Santo para iluminarte y para ayudarte. Mira, amado hermano, el Señor dice que rogó al Padre y le suplicó que le iba a dar un consolador. Este consolador estaría con la iglesia siempre, estaría a su lado. En otras palabras, el Señor pidió a su Padre que enviara el don de su Espíritu Santo, la promesa, para que esté a tu lado siempre para ayudarte, para fortalecerte, para sustentarte. Esta es la promesa que Dios entregó a la iglesia. A través de los años y a través de la historia, el derramamiento del Espíritu Santo se ha mantenido solamente por algunos en el Pentecostés, que ha sido solamente en aquellos días, pero no es solamente para la iglesia primitiva, no fue solamente para Pedro o para aquellos que estaban en aquellos días, ni para Cornelio, ni para los hermanos de la iglesia en aquellos días, sino también es para ti, esta promesa del Espíritu Santo que vendría a estar contigo, a tu lado, para ayudarte. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente ha recibido el Espíritu Santo. Todo creyente tiene esta promesa en su vida. Todo creyente que ha aceptado al Señor y ha nacido de nuevo tiene dentro de su vida el Espíritu Santo. Y le ha dado esta autoridad, le ha dado valentía, le ha dado audacia, le ha dado inteligencia, sabiduría, le ha dado poder. ¿Para qué? Para combatir las obras del enemigo, para pelear en este camino que trae muchas veces altos y bajos. Por eso este es tu amigo fiel, que está siempre para guiarte. Hay momentos en la vida que no te pregunta y te preguntas ¿por qué pasa esto? Hay momentos en la vida que hay tristeza. Hay momentos en la vida que hay dolor, que hay enfermedad. Hay momentos en la vida que muchas veces nuestros hijos tienen necesidad, nuestras familias, o vemos que las situaciones tan, tan totalmente difíciles en nuestro matrimonio y no entendemos lo que está pasando. Pero hay alguien que te habla dentro de ti, hay alguien que te moleste dentro de ti, hay alguien que está ahí, que está golpeando tu corazón. Es el Espíritu Santo que mora en ti, es la promesa que entregaron aquellos profetas en el Antiguo Testamento, que vendría un derramamiento del Espíritu Santo. Y Él es que está en la iglesia. No solamente es una fuerza, no solamente es como lo llaman algunos, una influencia, o algunos lo dominan con símbolos como paloma, fuego, viento, aire, o también como aceite. Son símbolos que se conocen en la Biblia por el Espíritu Santo, pero no es una manifestación, es la tercera persona de la Trinidad y que está ahí cuando tú más lo vas a necesitar. Por eso, querido hermano, querido amigo que estás oyendo en esta tarde, tú tienes una fuerza que es mayor, que sobre todas las cosas es algo que está dentro de ti, que es la tercera parte de la Trinidad, es el Espíritu Santo, que Dios está sellado con el arra del Espíritu y te ha marcado con su presencia para que tú estés siempre comunicado con Él a través del Espíritu Santo, comunicado con Él con la tercera parte de la Trinidad. Es la tercera parte de la Trinidad que mora en ti, que mora en tu corazón. Cuando tú más lo necesitas, ahí está el Espíritu Santo guiándote, alumbrándote, dándote entendimiento, dándote sabiduría, dándote conocimiento, dándote la fuerza que tú necesitas. Juan capítulo 3, verso 30 dice, es necesario que yo, es necesario que, que yo mengüe para que crezca en mí el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mora en vosotros. Toda la Biblia se encuentra muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, como en el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos esta promesa que va a estar siempre a nuestro lado, el derramamiento del Espíritu Santo, que está para guiarnos y fortalecernos. No, no tienes que buscar una influencia, no tienes que buscar una ayuda, no tienes que buscar a través de otra persona valentía, sino busca dentro de ti, que mora en ti el Espíritu Santo, que mora dentro de ti este derramamiento que está en ti, hermano.
Hoy yo no sé cómo tú te encuentras, no sé en qué situación tú estás, no sé en qué situación está tu vida, tu hogar, tu matrimonio, cómo te encuentras tú, pero yo quiero decirte que dentro de ti está el Espíritu Santo y está ahí cada día cuando tú más lo necesitas para ayudarte. Cuando tú vas a orar, muchas veces no tienes fuerza, muchas veces te sientes cansado, muchas veces te sientes sin ánimo, muchas veces no viene a tu vida aliento, pero muchas veces cuando estás orando sientes que hay algo dentro de ti que te alienta, sientes que hay algo dentro de ti que te da valentía, sientes que hay alguien que está dentro de ti que te da la fuerza necesaria para seguir, sientes que muchas veces algo te ilumina tu corazón o que las vendas son quitadas de tus ojos. Es el Espíritu Santo que te está guiando, es el Espíritu Santo que te da la fuerza para seguir adelante, es el Espíritu Santo que está dentro de ti, es el aliento de vida. Según Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida en sus narices y Dios entregó ese aliento en ti cuando naciste de nuevo, entregó el Espíritu Santo para que tú seas y lo mores y mores en Él como templo de Él. En el Nuevo Testamento encontramos muchas características o muchos ejemplos del Espíritu Santo. Encontramos que Él es intelesto. Romanos capítulo 8, verso 27 dice, más que Él es intelecto porque es más el que escudriña los corazones. Él tiene voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, porque todas las cosas las hace el mismo Espíritu y reparte a cada uno conforme Él quiere. Él revela, según segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino inspiradas por el Espíritu Santo. Él también enseña el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 26. Más es el consolador, y le enseñará todas las cosas que has de decir. Él también atestigua, Gálatas capítulo 4, verso 6, por cuantos sois hijos de Dios y a vosotros está en tu corazón el Espíritu Santo. Él intercede, Romanos 8, verso 26. De igual manera que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él habla, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu entrega a la iglesia. Él testifica, el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 26. Él da testimonio acerca de mí. Él también dice, él testifica, se lo dije, él se manifiesta, Hechos capítulo 5, verso 3, porque no, él se manifiesta, sí. No se le puede mentir, discúlpenme. No se le puede mentir. Hechos capítulo 5, verso 3. Ananías y Zafira le mentieron al Espíritu Santo y blasfemaron contra él. Él ordena, Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios a Asia, a Pablo. Y dice que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, Mateo capítulo 12, verso 31. Mas la blasfema del Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Este es el consolador, este es el amigo fiel, este es un compañero que está siempre a tu lado. Por eso en esta tarde, querido hermano, querido oyente que está oyendo este breve mensaje o esta breve enseñanza, que hay un amigo que estará ahí cuando tú más lo necesitas, que hay un amigo que estará a tu lado cuando tú más lo quieres, que hay un amigo que muchas veces es un amigo que está en las buenas y en las malas. Ese amigo se llama Espíritu Santo y que está dentro de ti y que está ahí en tu corazón y que muchas veces no hay palabras para explicar las manifestaciones, no hay palabras para explicar lo que sientes dentro de ti, no hay palabras para mencionar lo que hay dentro de tu vida, no se puede expresar con los labios, pero sí se puede sentir porque está ahí dentro de ti y tú lo puedes sentir en este momento porque mora en tu vida y porque fuiste sellado por el Espíritu Santo. Pablo nos habla acerca del sello que somos sellados del Espíritu Santo y en la antigüedad el sello se referiría al arra, que era un anticipo que empleaban a aquellos hombres que querían comprar una propiedad y eso lo empleaban para tener un arra que pagaban un porcentaje y esa persona quedaba con aquella compra asegurada, tenían un arra.
de lo que habían adquirido. Y Pablo menciona en 3 partes esta palabra, mencionando que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y que somos sellados, estamos marcados por Él. Y esta marca la tenemos en nuestro corazón porque Él mora en nosotros, querido hermano. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en vosotros, siempre esté en vosotros esta gracia del Señor que es el Espíritu Santo. El Salmo 51, verso 11 dice, que no quites de mí tu Santo Espíritu. David, en una situación que cometió error, en una oración que dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, que nunca se quite de nosotros el Espíritu Santo, porque ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de tu hogar? ¿Qué sería de tu ministerio? ¿Qué sería de tu vida si no estuviera en ti el Espíritu Santo? No seríamos nada, seríamos almas vacías, secas, porque si no está el Espíritu Santo en nosotros, nada, de nada nos sirve servir al Señor. En Éxodo capítulo 33, verso 15, dice que Moisés le pidió al Señor que su presencia nunca lo dejara, que siempre lo acompañara en la misión que Dios le había dado. Así nosotros en nuestro caminar, que nunca se aparte de nosotros el Espíritu Santo. Dios te ha llamado para algo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un ministerio contigo. Dios te ha escogido para algo. Los ojos del Señor se han posado sobre tu vida, sobre tu hogar. Tú tienes un ministerio. Dios te ha predestinado del vientre de tu madre. Y que nunca se aparte el Espíritu Santo, porque Dios tiene un plan con tu vida. Jueces capítulo 16, verso 20. Tenemos una enseñanza aquí preciosa también, hermano, acerca que Sansón se había apartado del Espíritu Santo. Muchas veces servimos al Señor, muchas veces estamos congregados, muchas veces estudiamos la palabra del Señor, muchas veces hacemos cosas para los hombres, pero nunca nos damos cuenta que dentro de nosotros a lo mejor se ha apartado algo especial, algo que Dios puso en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Por eso nunca se aparte de nosotros el Espíritu Santo que mora en ti, amado hermano, porque mañana lo vas a necesitar. Génesis capítulo 41, verso 38, Faraón dijo estas palabras a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre que tenga esta sabiduría, este Espíritu Santo que Dios ha puesto en este hombre? Hablando de José, Dios ha puesto algo en ti, querido hermano, querido amigo, que es la promesa, que es esta promesa, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es un amigo que tú puedes conocer, este es un amigo que tú puedes cada día caminar con él. Es la tercera persona de la Trinidad. A través de la palabra del Señor encontramos muchas enseñanzas de él y a través también encontramos que él está a nuestro lado para guiarnos, para aconsejarnos, para instruirnos. Que este breve enseñanza y este breve mensaje pueda reflexionar en tu corazón que hay un poder que está sobre ti, que es la tercera parte de la Trinidad, que no es solamente un don, que no es una fuerza, que no es, querido hermano, un símbolo conocido por la gente, como lo llaman otras religiones, que es el Espíritu Santo que está en ti. Yo te animo cada día, yo te animo que a través de la palabra del Señor y a través de la oración y a través de la búsqueda puedas cada día conocer este amigo que está dentro de ti, que se llama Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén. Muy bien, hermano Claudio, muchas gracias por su sermón, mi hermano. Ya está, ya lo noté, está asignado y bueno, lo marqué ya, disertó, predicó y evaluado también. Perfecto, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración a nuestro